que pasó hace 6 años en Buenos Aires, Argentina. Una historia muy triste, la cual he estado evitando porque duele mucho, sobre todo al ver a su padre, duele mucho. Pero bueno, me lo han pedido y hoy, con todo mi respeto hacia Fernando y a su familia, voy a hacer lo mejor que pueda para contarles su historia y su trágico final. Tengo aquí una ayuda a memoria porque no quiero olvidarme de nada, porque es muy importante que sepan la historia para que no nos olvidemos nunca de Fernando. Fernando nació el 2 de marzo del 2001 en Buenos Aires, Argentina. Era hijo único. Él era todo, era lo lindo, el, el regalo más lindo que sus padres podían tener. Sus padres eran de Paraguay y habían emigrado a Argentina buscando nuevas posibilidades, un futuro mejor. Como todos los que alguna vez tenemos que abandonar nuestro país, ¿no? Especialmente cuando hay hijos.
recibió muchos golpes en la cabeza, en el cuerpo, y a pesar de estar inconsciente, le siguieron pegando. Este hecho tuvo lugar a las 4:40 de la madrugada. Testigos dijeron que lo patearon repetidas veces en la cabeza.
hubiera pasado. Y hasta se sacaron un selfie del grupo con los pulgares para arriba, orgullosos de lo que habían hecho. Esa madrugada, la ambulancia se llevó el cuerpo prácticamente sin vida de Fernando al hospital. Y a su madre la despierta una llamada anónima porque no supo quién la llamó, que le decía que su hijo estaba en el hospital y que estaba grave. Graciela comenzó a temblar y su esposo se había levantado para ir a trabajar cuando vuelve a sonar el teléfono, y esta vez era Julieta Rossi, la novia de Fernando, que entre un llanto entrecortado le trataba de decir que Fernando estaba en el hospital.
ellos son los asesinos. Dijeron que el veredicto se daría el 6 de febrero del 2023 a la 1 de la tarde. Y así fue. El 6 de febrero del 2023, el abogado de los acusados pidió que sus defendidos pudieran escuchar el veredicto de pie. El tribunal condenó por unanimidad a todos los acusados. Los coautores condenados a cadena perpetua
6